Y venimos hablando de edificar, ¿cierto? Y ya nos han venido diciendo el pastor, la pastora, cómo esa edificación solo tiene un fundamento y este es Cristo. Vimos el señorío, vimos la tierra que ya no es el maná recibido, sino ya la tierra la trabajada con ¿cierto? Con nuestro esfuerzo. Pero también veíamos que ese esfuerzo es de conocerlo a Él, ¿cierto? De saber el ser de Él, y desde esa gracia descansamos y podemos esforzarnos en la gracia, pero es un esfuerzo que no nos causa cansancio o pesos, sino que aligera el movimiento, como nos decía mi David ya hace 8 días. Y vamos a continuar en esta edificación y en esta mesa que el Señor ha servido para nosotros, que es su gracia, y vamos a hablar de algo, y es cómo permanecemos en ese fundamento de la gracia, ¿cierto? Para edificar la casa de oración. Y resulta que nosotros requerimos entender cómo hacemos para permanecer, ¿cierto? Porque a veces lo que hablábamos, ¿no? Hay que ejercitarnos, hay que ser constantes, no desistir, continuar. Y vamos a ir desde de pronto un poquito al inicio, para los que de pronto necesitan recordar y para los que de pronto no saben, ¿cierto? No han conocido este tema, y es que la casa de Dios tiene un nombre. ¿Ustedes saben que la casa de Dios tiene un nombre? Yo dice, la casa de Dios tiene un nombre. Jesús dijo en Mateo 21, en Marcos 11, en Juan 2, en varios evangelios vemos que el Señor dijo que mi casa será llamada una casa de oración. Esa es la identidad que trae el nombre, una identidad. Y esa es la identidad de la casa de Dios. Es una casa de oración. Ahora la pregunta que nos podemos hacer, ¿qué es ser una casa de oración? ¿Alguna vez se ha preguntado qué significa eso? Ser una casa de oración. Constante comunicación. Constante comunicación, adoración, dicen por aquí, oración podríamos decir, ¿no? Pero resulta que vamos a ir un poquito más profundo a mirar qué no es. Comunicación directa con el Señor. Una comunicación directa con el Señor, dicen por aquí, muy bien, todo eso lo incluye, ¿cierto? Pero vamos primero para ver qué no es la casa de oración, porque también lo que no es nos ayuda a no fallar, ¿cierto? A no errar en el blanco. Entonces, dice la palabra en Jeremías 7. Porque en Mateo, en Marcos y en Juan vemos, para que lo anoten y lo estudien, Marcos 11 del 15 al 17, Mateo 21, 12, 13, Juan 2, 13, 22, el Señor Jesús llega, es la escena que todos como que nos sorprende de Jesús, ¿cierto? Porque lo vemos sanando, lo vemos haciendo milagros, lo vemos amando, lo vemos sirviendo, lo vemos lavando pies, pero de pronto esta escena puede ser un poco escandalosa, porque el Señor se enoja, tumba mesas, hace estragos en el templo. Y resulta que dice que al Señor le dolió, y creo que Juan dice, el celo de su casa lo consume. O sea, a Jesús lo consume el celo por su casa. Él tiene celos por esta casa que estamos edificando. Y resulta que él dice, ustedes han vuelto esta casa una cueva de ladrones. Pero en Juan dice la casa de mi padre. En Marcos, en Mateo dice mi casa, porque quién sabe que el Padre y Jesús son uno. Dice, mi casa será llamada una casa de oración. Y ellos no estaban haciendo una casa de oración, estaban haciendo algo muy feo, y es una cueva de ladrones. Y es confrontante porque nosotros somos casa de Dios. Quién sabe que nosotros somos el templo, y como, ¿cierto? Como cuerpo somos la casa, ¿cierto? Todos. Podemos ser casa de oración o cueva de ladrones. Y resulta que nosotros necesitamos mirar qué es una cueva de ladrones. Y Jeremías, dice la palabra en Jeremías 7. Jeremías 7. Creo que lo voy a leer todo. Espérenme un momentito, ya le digo. Jeremías 7. Desde el inicio.
Sí, desde el inicio, Jeremías está en el templo. Resulta que Jeremías escribe antes de la caída de Babilonia. El pueblo de Israel se había dividido en dos. Dos tribus eran las tribus del sur y las 10 tribus del norte que se fueron primeros cautivas por Asiria, porque el Señor venía diciéndoles, vuelvan a mí, no sean desobedientes, vuelvan a mí. Y la primera tribu, que se fue la del norte, ya fue cautiva, en este momento ya está cautiva en Asiria. Pero en este momento Jeremías se levanta con una palabra del Señor para decirle a la tribu del norte, que es la que estaba en Jerusalén, la que estaba en el templo, la que estaba con las murallas, diciéndole, pilas, necesito que dejen de ser una cueva de ladrones. Entonces dice, esas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes de Anatot, ciudad de la tierra de Benjamín. El Señor le dio mensajes a Jeremías por primera vez durante el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Los mensajes del Señor, bueno, acá. Perdóname, estoy en otro. Sí decía que ese no era. Vete a la entrada del Señor, del templo, vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo. Oh Judá, escucha este mensaje del Señor. Escúchenlo todos ustedes que aquí adoran al Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que le prometen seguridad, simplemente porque aquí está el templo del Señor. O sea, ellos sentían seguridad porque el templo estaba ahí. Dice, no está el templo, está la presencia, está el Señor con nosotros. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos. Entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. No se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir, porque el templo del Señor está aquí. Es una mentira. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros dioses que tienen? Y luego venir a presentarse delante de mí en el templo a repetir, estamos a salvo, solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades. ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Hasta ahí ya uno dice, wow, ¿cierto? Hay una exhortación porque el Señor no está en el templo. O sea, su pueblo estaba lejos. Y vemos que, según el Señor, en esta porción de la palabra, ser una cueva de ladrones es no obedecer su voz, no vivir de la manera que a él le agrada. Ahorita entendemos de que su voz, ¿cierto? Su palabra nos ordena. No prestarle atención en nuestro día a día. Vivir en terquedad y rebeldía. Ser guiados por nuestros propios deseos, sueños, anhelos y voluntad. Darle la espalda a los planes y voluntad de Dios. Rechazar a Dios, su voz y su voluntad. No aceptar su corrección y disciplina. No amar, no guardar y no vivir desde su verdad y su realidad. Dar por sentado el templo. Ellos creían, el templo está aquí, o sea que Dios está con nosotros. Pero ellos todavía no habían entendido el templo verdadero que eran ellos, que éramos nosotros, su pueblo, como esa casa para él. Y ellos no habían entendido que no se trataba de que ir un día de la semana, ¿cierto?, a rendirle adoración, oración, todo lo que se les rendía, sacrificios, sino que se trataba de que ellos fueran en la habitación del Señor, que si tenían una comunión diaria, continua, constante, es el templo del Señor. También nos muestra que cosas externas suceden cuando el templo, cuando suceden todas estas cosas que no le prestamos atención, que no le obedecemos, y es que empieza a haber una falta de justicia, una explotación en este tiempo, pues extranjeros, a viudas, a huérfanos. O sea, ellos creían que eran el grupito
aislado del Señor. Acuérdense de prestar atención. Y resulta que ellos eran el grupito, ¿cierto? Del Señor, el pueblo escogido. Pero el Señor les dice, ahorita lo vamos a ver, que Él quería que las naciones también fueran parte de su pueblo. Y entonces ellos empezaban, como eran extranjeros, como no eran del pueblo, entonces generaban en ellos una explotación y no había una relación de justicia, de amor, de coinonía, de asesinar, dañarse, al rendir culto a ídolos, robo, adulterio, mentira. Son como las consecuencias de no oír la voz, no obedecer la voz. Entonces dice que vivir una vida lejos de Él, ¿cierto? Cuando decimos como que no, solamente el domingo. Ese es el templo del Señor el domingo, no, porque Él quiere que sea todos los días. Y lo vamos a ir viendo, imitar la ofrenda perfecta, hacer cosas, comprar, dar. Bueno, porque estamos hablando también unido a lo que el Señor Jesús tumbó mesas, ¿cierto? Dijo, esto es una cueva de ladrones, y es que ellos estaban comprando la ofrenda, cuando la ofrenda tenía que ser una ofrenda perfecta. Entonces ellos están imitando la ofrenda perfecta, y lo podemos traer aquí como que hacer cosas, ¿cierto? Hacer cosas para Él, pero lejos de Él, lejos de su corazón. Y todo eso es hacernos ídolos, y principalmente el ídolo que nos hacemos es nosotros mismos. Porque ese templo tiene un nombre y es ser casa de oraciones, es una identidad de la iglesia. Entonces, vemos que el Señor volca las mesas porque él veía, aquí no está el Señor. O sea, no crean que porque acá está el templo hay salvación. De hecho, él les dice, creo que es en Juan, no sé en cuál de las 3 evangelios, les dice, derriben este templo y en 3 días yo lo edificaré. Porque él ya les estaba mostrando es que este no es el templo, esto no es lo que le agrada a mi Padre quiere una casa donde él habite, donde se le rinda adoración todo el tiempo, sacrificios y más adelante lo vamos a ver, pero de otro tipo. Entonces Jesús confronta, ¿cierto? Confronta ese método, esa forma y les muestra esa obra redentora que él iba a hacer en 3 días. La muerte, la sepultura, la resurrección, vemos la ascensión, vemos la glorificación, la sentada al lado del trono y la impartición a nosotros. Eso no agradaba al Padre y Él no vivía en este lugar. Él no vivía en ese templo porque era una cueva de ladrones. Entonces, allí Él ya nos estaba estableciendo ese nuevo camino, que era su trono de gracia, que era el sacrificio perfecto para estar cerca del corazón del Padre. Entonces entendemos que no somos, el templo del Señor no es un templo de ladrillo, no es este lugar, no es otro lugar, sino nosotros como piedras vivas que juntos nos vamos haciendo la casa que Dios quiere. Y por aquí vamos entonces a entrar como en un entendimiento y es, entonces, ¿qué es ser una casa de oración? Entonces vamos a ver a la palabra en Isaías 56. Del 1 al 8. Y aquí ya vemos al pueblo después, ya había pasado todo. Ya los habían llevado a Babilonia, ya habían estado cautivos por 70 años o más, no sé cuántos más o menos, pero eran más de 70 o 70. Y ya habían tenido el primer retorno a edificar el templo porque estaba bajo, ya vino el rey Ciro, ¿cierto? Que eran los persas y los vinieron a libertar de Babilonia y los enviaron a que pudieran edificar el templo. Entonces, vemos que en este lugar de libertad, ya el Señor empieza a decirles ahora, como que bueno, están edificando mi templo, voy a decirles qué quiero en mi templo, qué quiero que sea mi templo. Dice, esto dice el Señor, sean justos e imparciales con todos, hagan lo que es bueno y correcto, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. Benditos todos los que se aseguran de cumplir esto, benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal. No permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan, el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. No permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Pues esto dice el Señor,
Bendiciré a los eunucos que guardan como santo mi día de reposo, que deciden hacer lo que a mí me agrada y que entregan su vida y que me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles. Un eunuco no podía tener hijos. Pues el nombre que les doy es eterno, nunca perecerá, nunca desaparecerá. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de reposo, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice: traeré a otros también, además de mi pueblo. La iglesia, ¿cierto? La casa que es israelitas y todas las naciones, ¿cierto? Esa es la iglesia, esa es la casa de Dios. ¿Pero qué es? Y el Señor me llevaba a pensar algo muy bonito, y es que ser casa de oración se trata de vivir en su reposo. Y ya vamos a ver un poco de qué se trata esto de vivir en el reposo o en ese día de reposo que ellos guardaban una vez a la semana, ¿cierto? Pero este día de reposo va más allá, y lo vamos a ir viendo, va más allá de yo descansar, de yo estar en ese descanso que Él me da, porque Él me promete: vengan a mí, ¿cierto? Los cansados, yo les daré descanso. Pero más que yo descanse, Él quiere una casa en la que Él descanse, en la que Él repose. Y cuando Él reposa, yo reposo, yo descanso. Entonces dice que nos hacíamos una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos permanecer edificando la casa de oración desde el fundamento de la gracia? Y entonces la respuesta es viviendo en ese reposo de Dios, ¿cierto? Pero vamos a ver que no es como lo guardaban en la ley, ¿no? Porque primero vemos la sombra para pasar a la luz, a la sustancia que es Cristo. Pero todo, aún ese día era una sombra de Cristo. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, el verdadero reposo es Cristo. Y no es un día especial, sino todos los días. Jesús no vino para eliminar la ley, Él vino para cumplirla. Entonces, este día tiene un valor especial para Dios, y lo vamos a ver. Y asimismo, este día para el Señor fue un día que Él cumplió y que Él se hizo Señor de ese día, y lo vamos a ver. Entonces dice, la manera en que podemos permanecer edificando la casa de oración desde ese fundamento de la gracia es viviendo cada día en el reposo de la plenitud de Cristo. Vamos a ver primero desde el principio. Dios reposó. Dice Génesis 2, de 2 al 3. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque fue el día en que Él reposó de toda la obra de creación. Y ese día de reposo Él descansó porque Él se deleitó, Él disfrutó de su creación, porque para Él todo lo que Él creó era bueno, y era bueno en gran manera, y eso le dio descanso, y eso le dio deleite, y eso le dio disfrute, y Él reposó. Entonces dice que este día no es un día, no es el séptimo día, ese día es un hoy eterno, es un hoy eterno. Dios descansó de su obra y Él se sentó en el trono, y Él descansa de su obra. Pero yo me hacía una pregunta: ¿será que Dios dejó de descansar algún día? Dios no dejó de descansar, Él se sentó en el trono, y dice que Él está sentado en el trono, y desde ese trono ya descansó de toda su obra. Pero entró la corrupción a la tierra. ¿Dónde descansó Dios cuando creó todo? En su casa de oración, que era ¿cuál? ¿Cuál era su casa de oración? ¿Soy yo? La iglesia, sí. Pero Él físicamente, ¿dónde estaba? Reposando. En el Edén. Él estaba en la tierra descansando junto con su creación. O sea, Él creó todo esto y Él no se fue al trono a descansar. Tal vez su trono estaba aquí, no sabemos, ¿cierto? Que Él no lo va a revelar. Pero Él descansó en la tierra.
pero entró la corrupción, ¿cierto? Y ahora vemos la separación de cielo y tierra, vemos que la tierra entró en maldición, vemos que el hombre, todo lo que pasó con el pecado, pero Dios no dejó de descansar, porque Él descansa en un hoy eterno. Porque ahora lo vamos a ver, ya Cristo estaba como ese día de reposo eterno. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero fue inmolado. Desde antes de la fundación del mundo, ese día ya estaba asignado para nosotros. Pero la tierra está en maldición y es una realidad. Y tal vez desde la eternidad Dios sabía que, ¿cuál es el anhelo de Dios? Es estar cerca de nosotros. Siempre ha sido el anhelo de Dios, por eso vemos cómo siempre cuando Él se encuentra con alguien que ha sido usado en su propósito, siempre habla de cercanía. Vemos el arca del pacto, vemos el tabernáculo, vemos el templo, vemos en el Edén la relación que tenía Dios con el hombre, y siempre hemos visto un anhelo de Dios, porque la necesidad nuestra de estar cerca de Él y Él de nosotros, ¿cierto? Pero vemos que Dios está descansando, pero Dios quiere una casa de oración. O sea, Dios quiere una casa que le dé reposo, no porque Él no la tenga, sino porque nosotros necesitamos en esa casa. Él ya descansa y Él ya reposa, y Él tal vez reposa en los que hoy se han despertado a hacer su iglesia en la tierra, porque es necesario que en la tierra ese lugar se haga visible para aquellos que aún no lo han conocido. Y dice, ¿por qué terminó? ¿Por qué Dios descansó? Porque su obra era buena, y buena en gran manera. ¿Cierto? Ya vimos que le daba deleite, que Él descansó. Nosotros hoy vivimos esa realidad del reposo en el Espíritu. Pero un día, cielos y tierra van a ser reunidos literalmente. Se van a hacer visibles, va a ser una realidad palpable. ¿Cierto? Hoy lo vivimos en el Espíritu, y este vivirlo en el Espíritu es lo que está haciendo que se acelere para que ese día suceda y que Dios descienda con la nueva Jerusalén. Y esa es la tierra, porque acuérdense que, no sé si el pastor era el que nos hablaba, la tierra era el descanso para el pueblo, pero luego Hebreos nos dice, es que la tierra no fue el descanso. Esa no era la tierra que les iba a dar descanso, la tierra que les iba a dar descanso era Cristo. Es la nueva Jerusalén descendiendo, esa va a ser nuestro reposo, por decir, palpable, pero hoy lo vivimos porque, como orábamos al inicio, Cristo nos sentó juntamente con Él al lado del trono en lugares celestiales, y ahí descansamos. Entonces, vamos a ver rápidamente Éxodo 20, porque todavía estoy como en la introducción. Dice el día de descanso, para los que no sepan del día de descanso, porque sé que hay muchos que apenas estamos como empezando a entender esto del día de descanso, del que es sombra, ¿no? Es sombra de Cristo. Siempre pensemos esto, el día de reposo es una sombra de lo que Cristo vino a entregarnos. ¿Señora? El Shabbat o el Sabbat es una sombra de Cristo. No es que tengamos que guardar un Shabbat, no es que hoy domingo este es el día de consagración, este es mi día santo, este es el día que yo te adoro, te honro, pero toda la semana ni me acuerdo de Dios. Es todos los días, porque ya estamos en el Shabbat, ya estamos en el descanso que es Cristo. Entonces, todo eso es una sombra de lo que hoy ya vivimos en el Espíritu, porque ya Cristo lo consumó, lo ganó para que nosotros lo disfrutemos. Dice, Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. O sea, ese día es un día para mantenerlo santo, apartado. Que sea un día especial, un día en el que yo sé que me aparto para Él. Eso es un día todos los días, ¿cierto? Tienes 6 días de la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Es un día de descanso y está dedicado al Señor. ¿Un solo día?
Todos los días. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día, el hoy eterno de Dios, Dios descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. O sea, para Dios era un día importante. Porque desde el inicio de la creación Él dijo, este día reposo, descanso, es un día santo, es un día que yo aparté. Y aquí se los estaba impartiendo al pueblo, que el pueblo estaba recibiendo las leyes de cómo ellos se iban a conducir, ¿cierto? Después de haberlos liberado de Egipto. Entonces ya era como que, por eso para ellos siempre pensaron que la tierra era como el descanso, ¿cierto? Porque es su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió porque no tuvieron la fe de los que escucharon. Pues solo los que creen, por eso dice, cuando oigan su voz no endurezcan su corazón. Cuando oigan su voz no se pongan en incredulidad. Dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo, en mi enojo juré, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que se hizo el mundo, el hoy eterno, el séptimo día antes dice, descansó porque era bueno y bueno en gran manera. Sabemos que está preparado debido al pasaje de las Escrituras que menciona el séptimo día, que descansó de su trabajo, pero en otro pasaje Dios dijo, nunca entrarán en el lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David las palabras que otra vez el Salmo. Imagínate, 3 veces citó ese Salmo en estos 2 capítulos. No, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y esta sería la clave para mantener en ese reposo. Cuando oigas la voz de Dios, no endurezcas su corazón. Cuando vengas aquí, presta atención. Cuando abras la Biblia, presta atención, porque Él va a hablar, porque su voz va a salir. ¿Y cómo presto atención? Con un corazón manso y humilde, porque dice que ese corazón estaba duro. El corazón de ellos era un corazón duro y eso trajo incredulidad. Y ellos por eso no entraron confiadamente, que ahorita vamos a ver que aquí nos dice, ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado, porque el Salmo se escribió David, después de que ya había pasado Josué. O sea, si ya se les hubiera dado, si Josué les hubiera logrado dar ese descanso en la tierra, Dios no habría hablado de otro día de descanso por venir, que era Cristo. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo tal como Dios descansó del suyo, después de crear el mundo. Ahora ya no es nuestro trabajo, sino es los negocios del Padre en lo que nos hallamos placer, descanso, plenitud. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva, poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a Él a quien rendimos cuentas. Y yo nunca había visto que esta porción de la palabra estaba unida al oír la voz, al deseo de Dios de que nosotros tengamos un lugar. Cuando nosotros oímos a la voz, con un corazón manso y humilde, dispuesto a obedecer, Dios reposa. Ese es, yo descanso. Y su palabra mira todo el tiempo y nos penetra, porque no hay nada oculto para Él. Él sabe qué corazón tenemos hoy. Él sabe con qué corazón todos los días nos levantamos a orar su palabra, a leer su palabra, a escudriñar, a hablar o a hacer nuestras labores del día a día. Pero miren lo lindo. Dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, o sea que el Señor del reposo, el Señor de la casa, nos sentó juntamente con Él delante del trono de gracia. Y es nuestro sumo sacerdote intercesor. Todo el día intercede. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades
porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Eso es lo lindo de la gracia. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitamos. Nuestra tarea. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Acercarnos. Y cuando nos acercamos, estar seguros de que nuestro corazón esté dispuesto a oírle, a estar atento, que sea manso y humilde. Si tengo un corazón orgulloso, está la gracia. Señor, necesito este corazón. Sea humilde y manso. De hecho, porque el Señor nos dice, no, vengan a mí los que están, ¿qué? Cansados y cargados, y yo lo haré descansar. Pero ¿qué dice? Aprendan mansedumbre y humildad. Si ustedes se acercan a mí y aprenden humildad, yo se las voy a dar. Y cuando me oigan, con un corazón humilde y manso, dispuesto, creerán, porque es que esto es de incredulidad o de fe. Tendrán fe porque hay un corazón dispuesto y me obedecerán y descansan. Yo descanso primero, Él descansará, Dios descansará y nosotros. Entonces aquí rapidito como unas frases que nos muestran que no permiten que Dios descanse en el consumado desde su vida. Que endurezcamos nuestro corazón al oír su voz, que nos rebelemos en contra de su voluntad, no ser obedientes, que es casi lo mismo a su palabra, alejar nuestro corazón del papá, tener un corazón incrédulo y comandar, no escuchar las advertencias del peligro de ser engañados y caer en pecado, porque aún era usted, adviértanse unos a otros. O sea, hoy, por ejemplo, yo puedo ser una voz de advertencia, y el que escuche esa voz de advertencia de no ser engañado y que caer en dureza y en incredulidad y todo lo que ya vimos cuando pasa esto, pues va a ser un lugar donde Dios diga, sí, aquí voy a reposar, aquí me agrada, es bueno en gran manera. Ese corazón es un corazón en el que yo puedo descansar. No escuchar las advertencias ya. Estas cosas nos impiden que el Padre descanse. Y para permanecer en ese reposo, ¿qué hacemos? Fieles hasta el fin, confiar en Dios y en su buena voluntad, ser obedientes, tener fe como los que escuchan a Dios, un corazón manso y humilde, creer, exponernos delante de Él abriendo nuestro corazón y exhibir de nuestras debilidades, porque mira lo que dice, su palabra es tan importante que penetra, pero Él conoce todo lo que hay allí. ¿Cómo penetraría la palabra? Cuando yo abro mi corazón y me expongo mi debilidad. Allí la palabra va a penetrar y va a hacer que yo cambie ese corazón, o que Él cambie ese corazón. Estar dispuestos a ser transformados. El único sacrificio en nuestras vidas que va a traer reposo es hacer la voluntad de Dios. El único sacrificio que hoy Él pide a nosotros es que nos acerquemos y hagamos su voluntad y nos encaminemos en sus negocios. Nuestro sumo sacerdote vino a hacer la voluntad del Padre, que era la cruz, y cuando terminó la obra, ya lo dije, se sentó, ¿cierto? Consumó en obediencia a lo que el Padre le envió a hacer. Y Él se sentó y fue sentado en el lugar de más alto honor y se le dio toda autoridad, el nombre que está sobre todo nombre. Dice, ya no hacemos las cosas para que sean quitados nuestros pecados o sentimientos de culpa o por recibir algún tipo de bendición, sino que lo hacemos porque reconocemos que obedecer va a traer deleite, disfrute, descanso y reposo a Dios y por ende a todo mi ser. Vamos aquí más adelante rapiditamente para orar. Cristo se sentó, pero también como orábamos al inicio, que el Señor devuelva esa memoria espiritual porque nuestro espíritu lo reconoce, lo sabe, tiene esa memoria. Nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Y cuando nosotros estamos y permanecemos en esa posición, se nos revela esa posición y permanecemos en ese lugar,
confiadamente, dice confiadamente, o sea, confiados, no es como que con inseguridad, como a ver qué pasa, como que entro a veces en la presencia de Dios con mis cargas, no, es confiadamente. Si yo permanezco en ese lugar, va a haber un deleite. Dice, el reposo es que hemos sido trasladados a un lugar, a una posición, la presencia misma de Dios, la Jerusalén celestial, el monte de Sión. Hemos sido sentados juntamente con Cristo a la derecha del trono de gracia. Dice que solo hallaremos verdadero descanso cuando vivamos rendidos al señorío del Señor del reposo, cerca, permaneciendo en el fundamento de la gracia para edificar una casa de oración. Una casa en la que Él descanse, se deleite, disfrute. Una casa en la que Él diga, es buena, en gran